Hola mis queridos nakamas, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia del ejército revolucionario con información realmente muy buena y cosas que seguramente no sabías y hoy vas a saberlo. Así que sin más, vamos con el informe y no te olvides de apoyarme en mis redes sociales, que la vas a ver acá abajo en la descripción, y también suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y dándole like al video si es que te gustó. Vamos con el resumen. El ejército revolucionario de One Piece es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial dentro de este mundo pirata. Ante la cantidad de muchas injusticias humanas y la corrupción, así como la tiranía, se originó el ejército revolucionario bajo el concepto de la libertad e igualdad, con la finalidad de combatir todos los males que las organizaciones gubernamentales realicen en el mundo. La organización se encuentra actualmente liderada por Monkey D. Dragon, quien también es fundador de la misma, junto a Emporio Ivankov y Bartolomeo Kuma. Este ejército comenzó a construirse hace unos 22 años, luego de que Dragon viera las consecuencias que habían ocurrido en el incidente de Ohara, y así abandonara una antigua agrupación llamada Luchadores Libertarios, de la cual se desconoce casi todo. El ejército lucha contra situaciones como la esclavitud y la opresión por parte de los reinos sobre sus ciudadanos, así como la falta de derechos humanos que se viven en abuso por parte de los Tenryubitos, a quienes buscan despojar en su totalidad no solo de sus privilegios, sino de su poder absoluto sobre el mundo. En la actualidad, Dragon es el criminal más buscado de todo el mundo, ya que presenta una amenaza a escala mundial sobre el gobierno y los dragones celestiales, así como todo lo que se encuentre relacionado a ellos, como por ejemplo la propia marina, ya que por naturaleza propia del sistema son perseguidos por ellos para evitar que sus cometidos se lleven a cabo. Sin embargo, la influencia del ejército se ha extendido por todo el mundo y muchos ciudadanos se han unido a la causa por voluntad propia, rebelándose contra sus soberanos, quitándoles el mando sobre sus tierras y además actuando precisamente contra los dragones celestiales, privándoles de los impuestos y provisiones que debían abonar exhaustivamente como tributo a ellos. Además, también tienen el propósito de liberar esclavos que sirven a los caprichos de los Tenryubitos en la Tierra Santa de Mary Joyce. Actualmente, uno de los esclavos más conocidos es Bartolomeo Kuma. Sin embargo, podemos recordar que Boa Hancock también fue una de ellas y liberada en las revueltas del Yojin Fisher Tiger. La base del ejército se encontraba aparentemente en el Nuevo Mundo, en la isla de Báltigo, pero luego de ser descubierta y atacada por los piratas de Kurohige, se trasladaron al reino Kamabaka en la isla Momoiro. No solamente es que combatan pura y exclusivamente las acciones del gobierno mundial, sino también lo hacen con las injusticias propias del mundo y que fortalezcan a los reinos que perjudican a sus ciudadanos, como por ejemplo la búsqueda de irrupción de la venta de armas en el mercado negro por parte de Doflamingo y sus secuaces dentro del reino de Dressrosa. Allí fue donde hicieron acto de presencia para evitar que eso se siguiera fomentando, y a la vez es donde pudimos ver el tan emotivo reencuentro entre Sabo y Luffy. Justamente hablando sobre Luffy, cabe mencionar que Dragon es su padre y también es hijo del héroe de la marina Monkey D. Garp. Además, su linaje proviene del tan enigmático clan D, que menciona siempre como el enemigo natural de los dragones celestiales y que proviene desde la época del siglo vacío. Bien, ahora pasemos a la parte donde podemos ir viendo cómo el ejército revolucionario fue apareciendo poco a poco en la serie y fue cobrando cada vez más fuerza. La primera vez que podemos ver al ejército como tal en acción es hace exactamente 12 años atrás en la isla de Dawn, más precisamente en el reino de Goa, en donde se encontraban para salvar a la gente que vivía en la montaña de Great Terminal, que estaban siendo incendiadas como parte de la limpieza que había enviado a hacer el noble de aquel lugar para darle un mejor aspecto ante la visita del Tenryubito Shalkmak. Allí fue donde Dragon y los demás conocieron a Sabo, donde luego de unos acontecimientos
le salvaron la vida y que, posteriormente, él se terminó uniendo a las filas del ejército. Posteriormente, y más precisamente hace 2 años atrás dentro de la historia, pudimos ver la aparición de Dragon en Lockdown, para así salvarle la vida a Luffy de las manos de Smoker y presuntamente también de Buggy, ya que es muy probable que aquel rayo que impactara sobre el pirata payaso no haya sido una obra en sí de la naturaleza de forma voluntaria, sino que más bien fue provocada por alguna habilidad que pueda poseer el líder revolucionario, del cual no sabemos si es portador de fruta o no, aunque muchos dan por asentado que sí, debido a que se enfrenta a peligros realmente inimaginables o de extremas dificultades. Hasta que no nos enteramos de que él era el padre de Luffy, no pudimos entender bien su participación en aquel sitio y la sorpresa de Smoker, quien terminó cediendo ante su presencia. Ya un poco más avanzados en la historia, se vuelve a ver a Dragon opinando sobre la recompensa de Luffy luego de lo ocurrido en Enies Lobby, diciendo que puede vivir como él desea y que sus caminos eventualmente se cruzarán para verse. Luego de eso, debemos pasar hasta Impel Down para volver a ver más sobre ellos, y es que precisamente acá es donde conocemos a Ivankov, quien se encontraba escondido entre los niveles 5 y 6, más precisamente en el 5.5, al cual nombraron como New Kama Land, haciendo un juego de palabras tanto en el término inglés como en el japonés, mezclando el New y el Okama, para conformar aquel nombre que hace referencia a tierra de los nuevos Okamas, o en términos de nuestra lengua hispana, sería algo más bien como tierra de los nuevos travestis, pues allí se encontraba uno de los máximos líderes del ejército junto a sus fieles seguidores, lo que nos lleva a deducir que por alguna razón los atraparon durante el transcurso del tiempo ocurrido. Allí podemos ver y conocer también a Inazuma. Ya pasando a Dressrosa es donde podemos ver más participación del ejército con las apariciones de Sabo, Koala y Hack, tratando de desbaratar el tráfico de armas que comerciaba ilegalmente aquel reino en el mercado negro, siendo su rey Doflamingo, el todopoderoso de ese bajo mundo. Además, también van a ver qué fue lo que ocurrió con los miembros del ejército revolucionario que fueron allí enviados y jamás regresaron, teniendo en cuenta que la habilidad de Sugar, además de convertirlos en juguetes, es hacerlos perder la memoria sobre el conocimiento de la existencia de esas personas. Seguramente algunos miembros no fueron convertidos en juguetes, pero sí esclavizados de otras maneras, como para que Koala los mencionara, mostrando así que podía recordarlos. Posterior a esto, y ya casi entrando en el arco de Wano, vemos por primera vez la aparición de los 4 comandantes del ejército revolucionario haciendo un acto de presencia y salvación en el reino de Lulusia, que se encontraban siendo atacados por piratas y finalmente son salvados por estos líderes. Acá es donde conocemos a Belo Betty, Karasu, Lindbergh y Morley, mostrándonos también un poco de sus habilidades. Sin embargo, lo más importante ocurre cuando ya los vemos entrar directamente en acción en el arco de Reverie o Leverie, como prefieran llamarlo, donde se infiltran con la intención de liberar a Kuma de las garras de los Tenryubitos y además a los esclavos que se encontraban allí. Pero claro estaba que al involucrarse de una cumbre gubernamental tan importante, no iban a pasar desapercibidos ni salir totalmente sin consecuencias. Si bien lograron sus cometidos principales, que son los que acabo de mencionar, tuvieron que enfrentarse y verse involucrados en peleas contra los almirantes Fujitora y Ryokushu, además de Tenryubitos y agentes del gobierno, así como guardias del castillo. Sin embargo, la peor parte de todas se la llevó Sabo, siendo mundialmente acusado de haber asesinado nada menos que al rey Cobra Nefertari, situación que él mismo terminaría de aclarar con la verdad en el reino de Kamabaka posteriormente. El ejército revolucionario está estructurado jerárquicamente, comenzando con Dragon como líder supremo y Sabo como el segundo al mando y jefe de personal. Siguiente a ellos se encuentran varios comandantes y subcomandantes, siendo así una escala de jerarquía que va bajando en niveles de importancia. Los comandantes del ejército están divididos por regiones. El comandante del ejército del norte está liderado por Karasu, mientras que en el ejército del este es liderado por la comandante Belo Betty. En el ejército del sur se encuentra liderando Lindbergh y finalmente en el oeste los comanda Morley. También existe el ejército G, que se encarga de la gestión en el Grand Line y es comandado por Ivankov. También están los subcomandantes de estas regiones.
En el norte, como sustituto o el siguiente en rango a Karasu, se encuentra el subcomandante Shiron. En el este podemos ver cómo la líder sustituta de Belo Betty es Ahiru. En el sur tenemos a Gambo como el segundo al mando de esa región, y finalmente en el oeste como segundo de Morley tenemos a Ushiano. Además, se conocen otros miembros importantes que están o han estado en el ejército, así como Inazuma, que es un miembro muy importante y reconocido bajo las órdenes de Ivankov, y también sabemos que Nico Robin ha estado allí durante el Time Sky. Por supuesto también los ya mencionados Hack y Koala, así como también, por ejemplo, Moda, la chica del reino de Lulusia que conoció Ace en su mini historia. Al igual que los piratas, los miembros del ejército revolucionario también poseen recompensas por sus cabezas. Sin embargo, se saben muy pocas y por lo tanto la de Dragon aún no se ha hecho pública, aunque en mi parecer, yo estimo que por la peligrosidad que tanto les representa y una posible fruta extremadamente poderosa y problemática, diría que el líder del ejército revolucionario debe tener una recompensa muy similar a la del propio Roger. Sí, tal cual escucharon. A mi parecer está a su nivel de peligrosidad para el gobierno. Por momentos llegué a pensar que podía incluso tener una recompensa mayor a la del Rey Pirata. Sin embargo, analizando más la situación, creo que la diferencia con Roger es que este conoce sobre el One Piece y los secretos que ocultan, así como el propio siglo vacío, cosa que Dragon aún no, pero sí que les representa un peligro incluso mayor que los propios emperadores piratas. Al menos ese es mi pensamiento al respecto, está claro que puedo equivocarme. Pese a desconocer la recompensa de Dragon, sí que tenemos un dato importante sobre esto, y es que el monto total que alcanzan las recompensas completas de los miembros de las cuales ya se les conoce ascienden a 2.268 millones de berries. Esto basado en las siguientes recompensas conocidas a través de una biblioteca publicada, que es en realidad como un databook de información oficial fuera de lo que se menciona en el manga propio. Así que en base a esto tenemos las siguientes recompensas. En primer lugar, con la recompensa más alta y conocida del ejército, tenemos al jefe de personal y segundo al mando, Sabo. Su recompensa es de 602 millones de berries. En segundo lugar tenemos a Belo Betty, la comandante del este, con una recompensa de 457 millones de berries. Con 400 millones le sigue el comandante del norte, Karasu, mientras que por debajo de él tenemos a Limber con 316 millones y a Morley finalmente con 293 millones de berries. Lógicamente hay muchos miembros reconocidos que han de tener también recompensas, pero poco y nada se sabe aún, como por ejemplo las de Ivankov e Inazuma, que ascienden por encima de los 100 millones, pero hasta ahí nomás es lo que se sabe. Les diría que podríamos sumar la de Kuma, sin embargo su recompensa de 296 millones estaba basada en sus acciones como pirata en el pasado, ya que su identidad como revolucionario no era conocida. Estos altos mandos conocidos poseen fruta del diablo que los caracterizan aún más y los hacen más eficientes dentro del campo de batalla para llevar a cabo sus propósitos de liberaciones y demás. Como bien ya conocemos, Sabo posee la Mera Mera no Mi de tipo Logia que lo convierte en fuego para utilizar este elemento a su antojo. Belo Betty tiene la fruta Kobu Kobu del tipo Paramecia, que consiste en ondear una bandera para que el resto de personas a su alrededor que están peleando a su lado se llenen de valor y peleen junto a ella. Una fruta realmente relacionada con los ideales de libertad para el ejército. Por su parte, Karasu posee la fruta Susu del tipo Logia, que le permite controlar, crear y transformarse en Jolin a su voluntad. De esa forma, normalmente materializa su cuerpo en ese elemento y crea manadas de cuervos de Jolin comprimidos para su uso. El último de los comandantes que posee una Akuma no Mi es Morley, que es usuario de la fruta Oshi del tipo Paramecia, que consiste en mover o manipular el suelo como si se tratara de arcilla, dándole las formas que desee a muchos tipos de suelos y además la capacidad de hacer túneles a través de esta habilidad. En el caso de Limber, es el único de estos 4 comandantes que no posee frutas, ya que es un Mink, con habilidades lógicamente naturales para la pelea y
aunque no se lo ha visto utilizarlo aún, tiene la capacidad de usar la técnica electro de los Mink. Se presume por lógica que puede también adoptar su forma Sulong, aunque se desconoce si puede controlarla a voluntad. Además, es un gran inventor de armas. Entre los conocidos también tenemos la fruta Horu Horu del tipo Paramecia, cuyo usuario es Emporio Ivankov, y la fruta Choki Choki de Inazuma, también del tipo Paramecia. Con respecto a Dragon, se teoriza mucho sobre que pueda poseer una fruta del diablo relacionada con el control del clima, lo cual justificaría aquella acción en Lockdown. Además tendría sentido que un personaje de su importancia tuviese un poder realmente poderoso y de temer. Pero para ir cerrando con toda esta información al respecto, quiero mencionar que no caben dudas de que tendrán un papel protagónico más que significativo en el final de la serie. De hecho ya lo están teniendo con lo ocurrido en el Reverie y las consecuencias que eso traerá a futuro, pero además estoy seguro que estarán muchos de ellos también combatiendo en algún frente dentro de la batalla de la Gran Guerra Final, donde no descarto que exista la posibilidad de que alguien importante de ellos termine muriendo, lo cual también puede incluir al propio líder Monkey D. Dragon. Y muy bien mis queridos Nakamas, hasta acá llegamos con el video de hoy, espero que les haya gustado y lo hayan podido disfrutar. Si les gustó, recuerden que pueden apoyarme suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones para estar al pendiente del contenido que les traigo siempre sobre One Piece, y también dándole like al video. Desde ya muchas gracias por haber estado y háganme saber en los comentarios qué les pareció el video y además qué es lo que esperan del ejército revolucionario de acá en adelante. Así que muchas gracias por ver, muchas gracias por estar y hasta la próxima.